Es viernes 17 de abril de 2026 y nuestros queridos amigos Larry Johnson y Carl Wilkerson están de vuelta con nosotros. Bienvenidos de nuevo. Perdón por eso. Tengo que... Sí, buena esa. Los Rottweilers están al límite. Sí. Voy a empezar con la noticia de última hora. Y esto es lo que acaba de decir el ministro de Relaciones Exteriores iraní hace unos momentos en su antigua cuenta. Y de acuerdo con el alto el fuego en Líbano, el paso de todos los buques comerciales, de nuevo, todos los buques comerciales por el estrecho de Hormuz, se declara completamente abierto durante el resto del alto el fuego por la ruta coordinada, tal como ya anunció la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán. Y luego, más tarde, tuvimos este tuit de Donald Trump. Dice que Estados Unidos recibirá todo el polvo nuclear creado por nuestros magníficos bombarderos B-2. No se entregará dinero de ninguna manera, forma o tipo. El acuerdo no depende del Líbano de ninguna forma, sino de Israel. Estados Unidos trabajará por separado con Líbano y se ocupará de la situación con Hezbolá de manera apropiada. Israel ya no bombardeará Líbano. Están prohibidos de hacerlo por Estados Unidos. Ya basta. Sí, bueno, ¿qué está pasando? Empiezo contigo, coronel. ¿Qué está pasando en tu opinión? No lo sé, de verdad, no lo sé, en serio. Creo que lo que tenemos es, en realidad desde el 28 de febrero y aún antes, una campaña de propaganda completamente confusa con Donald Trump en el centro. Si él escribe esos mensajes personalmente o no, eso es algo que nadie puede asegurar. Lo dudo muchísimo, pero operan siguiendo algún guión. Y uno de los propósitos de esa campaña de propaganda es, creo, mantener todo deliberadamente confuso. Tomemos ese tuit en particular como ejemplo. No hay manera de que Israel vaya a detenerse en Líbano, de ninguna manera. Anoche tuvieron una gran discusión en Israel. Discutieron mucho sobre lo que iban a hacer y no tuvo efecto alguno. No hubo nadie allí que abogara por cumplir lo que se acababa de anunciar. Así que Israel no tiene intención de dejar de bombardear Líbano. No tienen intención de retirarse. Aún está furioso, porque esencialmente anuncian que se quedan en el sur. Y sospecho que probablemente también se quedarán al norte del río Litani. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Aparte de declaraciones por el mero hecho de declarar y de paso, para hacer que Donald Trump parezca que está diseñando una salida del enorme lío en el que se metió y no lo está. Y la razón mayor, al final, va a ser la misma razón principal por la que llegó al poder, en primer lugar, Bibi Netanyahu. Larry, interven, ¿qué opinas? Que vuelva Ozzy Osbourne. Pongan Crazy Train. El coro decía, heridas mentales que nos sanan, la vida es una amarga desgracia. Yo me estoy saliendo de la vía en un tren loco. Donald Trump se ha salido por completo de las malditas vías. O sea, este hombre ya está completamente desconectado de la realidad. Ayer, al principio tenía esperanzas. Cuando escuché el plan de 10 puntos que Irán propuso, si quieren negociar para acabar esta guerra, aquí están nuestros 10 puntos. Esos puntos no son negociables. Esto es lo que deben hacer. Y uno de esos era, ya sabes, el alto el fuego entre Líbano, Hezbollah e Israel. Así que eso seguía siendo un punto conflictivo. Pues parece que lo resolvieron ayer, por fin. Como dijo el coronel Wilkerson, Israel está furioso por esto y están intentando mantenerse a salvo. Todavía no han podido tomar ese Ben Jebel, ese pueblo. Han estado luchando y luchando, tratando de tomarlo y no han logrado controlarlo. Entonces pensé, oh, buenas noticias. Y luego vi lo que estaba haciendo Scott Bessent, imponer sanciones, endurecerlas, tanto contra Irán como contra China.
Y uno de los puntos clave de ese plan de 10 puntos era levantar todas las sanciones. Y justo en el momento en que la Casa Blanca anuncia sanciones, mientras las hacen cumplir, presionando a Israel para que acepte dejar de disparar, para intentar lograr este alto el fuego en Líbano. La Casa Blanca está entonces endureciendo las sanciones y dejando claro que no solo van contra Irán, sino también contra China. Y hay un chico en YouTube, Shan Fu, que hace análisis financieros, y él decía, ¿qué demonios está haciendo Estados Unidos? Esto ha enfurecido tanto a los chinos que reconocen que Estados Unidos no está bajo el control de una persona normal. Reconocen que no se puede confiar en nada de lo que diga Estados Unidos. Hay que ver lo que están haciendo, y lo que hacen es intentar sancionar a China ahora, además de sancionar a Irán, cuando Irán ha dicho muy claramente, no vamos a negociar el fin de esta guerra hasta que levanten todas las sanciones. Ahí está. No va a haber más negociaciones. Me sorprendería que las levantaran. Y añado, Nima, que estas son sanciones a China, además de las sanciones que ya tenemos contra China. Sí, una de las razones por las que Xi Jinping dijo lo que dijo es que van a hacerse con el sistema financiero mundial. Y no tengo duda de que lo harán. Tomará tiempo, pero sucederá. Coronel, en el mensaje iraní se mencionó algo relacionado con lo ocurrido entre Líbano e Israel, el alto el fuego. Sabemos que se produjo un alto el fuego entre Irán y Estados Unidos. Una de las condiciones principales fue la apertura del estrecho de Hormuz, pero la condición previa era el alto el fuego entre Líbano e Israel, que no se cumplía en ese momento hace una semana o casi 2 semanas. Sí. Y entonces ves que, en cuanto tengamos el alto el fuego entre Líbano e Israel, al menos lo que han declarado hasta ahora, sabemos que Israel volverá al tipo de alto el fuego que vimos en 2024, como acabas de mencionar. Irán ahora puede volver y cerrar el estrecho de Hormuz, porque la situación entre Líbano e Israel está ligada a lo que ocurre en el estrecho de Hormuz. Lo hicieron antes de abrir el estrecho de Hormuz. ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que se cerraría de nuevo inmediatamente si el alto el fuego no se mantiene, o si queda muy claro que Israel lo está violando. Realmente no espero, puedo estar equivocado, que Hezbollah lo viole de una manera flagrante, pero ciertamente espero que Israel sí lo haga. Israel no sabe lo que significa alto el fuego, así que esperaría que Irán volviera a imponer algún tipo de restricciones en el estrecho de Hormuz. No estoy seguro de que realmente hayan relajado todo lo que Donald Trump y su equipo parecen insinuar que han relajado. Creo que todavía hay que pagar una tarifa bastante alta para pasar por el estrecho. Por ejemplo, pero no creo que esto tenga que ver con las hostilidades, por así decirlo. Creo que es solo una ley que Donald Trump quizá consiguió a propósito. Así que pensemos qué pasaría si él hace eso. Está en un aprieto. Está en un aprieto total. Creo que se le nota sudor en la frente a Donald Trump cuando sale. Está bastante preocupado. No sé si está preocupado porque teme lo que puedan usar en su contra en los archivos. Y creo que esa es cada vez más mi opinión sobre lo que lo ha puesto tan firmemente en el bando de Netanyahu, o simplemente las consecuencias de este conflicto, que no estoy seguro de que tenga la capacidad intelectual para evaluar. Entonces, ¿quién le hace eso aparte quizá de Kane? Desde luego no Hexet, que, como dijo Larry, está demasiado ocupado robando las palabras de las películas de Quentin Tarantino como para rezar. Dios mío. Peor que Ted Cruz, ¿sabes? Voy a Génesis para pedir consejos sobre decisiones de seguridad nacional. ¿A qué parte de Génesis vas? No lo sé exactamente, pero voy allí. Sí, fue increíble. Soy un gran fan de Tarantino, y en particular de Pulp Fiction. Y es como, mira, si yo fuera a la Universidad de Princeton, retiraría inmediatamente el título de Hex, porque es una vergüenza que se haga pasar por graduado de la Universidad de Princeton. O sea,
producimos idiotas. Creo que Tarantino, y puede que sea un rumor, salió y dijo que renuncia a su derecho a existir en la raza humana. Sí, Sí, mira, estamos reaccionando a lo que dijo Donald Trump, su verdad, la supuesta verdad. Pero lo que dijo Arachi, el ministro de Exteriores, sobre abrir el estrecho de Hormuz, de nuevo es una respuesta contra Estados Unidos, que ahora ha impuesto este bloqueo. Y, ya sabes, ¿cómo recuerda el coronel Wilkerson de sus días en Vietnam? Tuvimos que destruir el pueblo para salvarlo. Así que ahora tenemos un corolario. Tenemos que bloquear el estrecho para poder abrirlo. sigue. ¿Qué? O sea, ¿cuál es la teoría detrás de todo esto? Porque el peso total de las consecuencias del corte de suministros, la cadena de suministro que sale del estrecho de Hormuz, ahora estamos en el día, 48, 49, ahora estamos en pleno. Han pasado ya 7 semanas completas, a punto de comenzar la octava. Y lo que la mayoría no entiende es que esos petroleros que iban llenos, que salieron del estrecho de Hormuz, salieron del Golfo Pérsico alrededor del 27 o 28 de febrero, antes de que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica los cerrara. Esos petroleros todavía tardaron en llegar a los distintos puertos, y tengo entendido que ayer fue finalmente el último día en que uno de esos petroleros llegó a su destino. Así que hemos estado hablando como si el 20% del petróleo mundial se hubiera interrumpido el 28 de febrero. Bueno, eso realmente no era cierto. El petróleo seguía ahí en el mar, en esos petroleros, ahora sí está cortado. El mundo ahora, a día de hoy, está lidiando con una escasez definitiva del 20% del petróleo. La desconexión entre el mercado de futuros y lo que la gente está pagando realmente. En Singapur, hace 2 días, cuando llegaron los petroleros, el precio por barril no era los $95 que muestran para el Brent en el mercado de futuros. No, $210 por barril, ¿entiendes? Entonces, hay una brecha enorme. Este golpe económico en el estómago. Digamos que Estados Unidos e Irán dijeran, pasen nuestro tiempo. O sea, que ya está todo abierto. Van a pasar al menos 3 meses antes de que la escasez se corrija. Al menos 3 meses, si no más. Así que el mundo aún no ha comprendido totalmente la profundidad del declive económico en el que estamos. Y encima, le sumas esta decisión de Besant, es absurdo redoblar sanciones contra Irán, amenazar a los bancos y amenazar a China, y creer que los chinos se van a quedar quietos diciendo, ¡ay, esos estadounidenses locos! Ahí van otra vez. No. Esto es China acelerada. Básicamente China ha dicho al diablo con todo. Vamos a montar nuestro propio sistema. Que se jodan esos estadounidenses. Quiero decir, creo que están así de enfadados. Psicosis, cuando se cina, eso cini. Y Besón es un idiota, no hay duda. No sé si tomó esta decisión por su cuenta o si recibió instrucciones de Donald Trump. Me han dicho que cuando se reúne con Besón es a solas. No tiene ningún tipo de reunión del Consejo de Seguridad. Se reúne con él a solas. O bien viene a la Casa Blanca o Trump lo recibe en otro lugar. Pero es una decisión idiota. Y, como decía Larry, realmente todavía no hemos visto nada en cuanto a la crisis global que podría desatarse antes de que esto termine. Sobre todo si Irán golpea esa segunda tanda de objetivos que incluye lugares como Ras Tanura y otros activos críticos, y si lo hacen con la misma devastación y precisión con que atacaron la primera ronda. Larry quizá pueda hablar de esto mejor, pero me dicen en la comunidad de inteligencia esos pocos que aún hablan conmigo, que en la Casa Blanca y en el Pentágono hay una fuerte sospecha de que China ha puesto a disposición de Irán uno de los mejores satélites del mundo.
rivaliza con cualquier cosa que tengamos del tipo de equipos que dimos a Ucrania, por ejemplo, para que pudieran atacar las instalaciones nucleares de Rusia y su capacidad de respuesta nuclear. ¿Recuerdan eso? Ahora, me dicen, China le está dando a Irán carta blanca con ese satélite en cuanto a tiempo y uso. Eso significa que la segunda tanda sería aún más devastadora que la primera, si eso no estaba ya operando también en la primera. No lo sé, pero es una jugada increíble por parte de China en muchos sentidos, si esto es cierto, y sospecho que lo es, porque China está diciendo muchas cosas ahora y las está haciendo descaradamente. Y si ustedes siguen con esto, haremos más. Y por Dios, tenemos un paquete entero listo para ustedes. Larry, tuvimos un informe en esta cuenta relacionado con el Mossad en X. En las últimas 48 horas, se reportó que 4 aviones de carga chinos aterrizaron en Irán. ¿Y por qué? Y sobre el punto que mencionaba el coronel hace un momento, Irán está cobrando peajes, como confirmó un miembro del Parlamento iraní. Tuiteó hace un momento que Irán está cobrando peajes a los petroleros que pasan por el estrecho de Hormuz. Y otra cuestión que acaba de salir, el estrecho de Hormuz está bajo la plena soberanía de Irán y los barcos solo pueden transitar por el corredor diseñado por la Fuerza Naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y con permiso previo iraní. Aquí está lo último, Larry. Tú, sobre el punto que hacía el coronel acerca de China y el nivel de cooperación entre Irán y China, que los medios incluso le preguntaron a Donald Trump, ¿qué entiendes al respecto? Bueno, déjame hacer un comentario sobre... He oído de un amigo que está relacionado con los servicios de inteligencia y comentó, dijo, mira, la tecnología china de drones para defensa aérea está alcanzando el nivel de Skunkworks. Dijo, y esto es una cita, mierda de Skunkworks que nunca había oído antes. Ahora, probablemente me necesiten. No saben lo que quiero decir con Skunkworks. ¿Lo saben? Lockheed. Es de la empresa Lockheed Martin, la agencia central de inteligencia. En los primeros tiempos, en los años 50, montó una instalación de investigación ultra secreta, a puerta cerrada. Se llamaba Skunkworks, y la dirigía un tipo llamado Clarence Johnson. No era pariente, pero se le conocía como Kelly Johnson. Fueron los que fabricaron el SR-71 Blackbird. Fabricaron también el avión espía U-2. Y entre otras cosas hicieron el Glomar Explorer. O sea, era tecnología de vanguardia. Y, como anécdota, cuando me incorporé al programa de formación profesional en septiembre de 1985, la segunda semana de las presentaciones sobre la Agencia Central de Inteligencia, Kelly Johnson vino a nuestra clase a hablar. Así que tuve la oportunidad de conocer al hombre. Lo que esto está diciendo es que hay tecnología avanzada que Estados Unidos no domina, que los chinos han introducido en Irán en el ámbito de la defensa aérea. Estos drones de los que hablan, la tecnología de esos drones que pueden permanecer en el aire, buscando un objetivo, y cuando encuentran el objetivo, un caza de cuarta generación o un F-35, van tras él y lo derriban. Así que si decidimos volver a entrar en la pelea, vamos a sufrir más pérdidas a un nivel que aún no hemos experimentado. El peligro aquí, sin embargo, es lo que está pasando con Donald Trump. Ha cambiado. Entrevisté a Robert Barnes a comienzos de esta semana. Todavía no está publicado en Counter Currents. Aún lo están editando. Pero, bueno, él está en contacto con gente dentro de la Casa Blanca. Y hay un consenso general de que Trump, desde el otoño pasado, en septiembre, ha tenido un cambio de personalidad. Es decir, está gritando y chillando a la gente.
escuché que Marjorie Taylor Greene estuvo en el programa de Piers Morgan hace un par de días y ella contó que Trump la llamó y le estaba gritando por teléfono. Dijo que literalmente le gritó porque ella iba a afirmar no iba a echarse atrás con esta petición para sacar a la luz los archivos de Epstein. Y ella le dijo, «Señor presidente, usted fue quien dijo que iba a exponer todo esto. Solo estoy cumpliendo lo que usted prometió hacer». Y él le estaba gritando, llamándola por nombres. Entonces la atacó en su propia red social. Y ella comenzó a recibir amenazas de muerte. Dijo, «Recibí amenazas de muerte contra mi hijo». Y dijo, «Lo denuncié a la Oficina Federal de Investigaciones, a Kash Patel. Lo informé a Susie Wiles, la jefa de gabinete, y hablé con el presidente. Y lo que Donald Trump le dijo básicamente fue, no es mi maldito problema. Y si tu hijo muere, eso te enseñará. Algo por el estilo. Eso no es normal. En este hombre no queda ni un ápice de empatía. Debe ser separado del cargo lo antes posible. Ya no está intelectualmente en pleno uso de sus facultades. Y no lo digo por efecto dramático. De verdad, esa es la realidad. A eso hemos llegado. Y aún así, ahí está, con el dedo cerca del botón, tomando decisiones erráticas, balanceándose de un extremo al otro. Elegido así sí esterilado que si vis en seteuras y ventas que estionio el silitana. El silitimacia con la esía sentaronecida. Ya sabes, sí, tenemos que abrir el estrecho de Hormuz. Así que por eso vamos a bloquearlo. ¿Qué? Y él dice, sí, la encuesta de Cable News Network me da 100% de apoyo. Y 3 frases después dice que Cable News Network es prensa falsa. O sea, el tipo literalmente no puede conectar un pensamiento con otro. Llevo mucho tiempo pensando lo mismo al observarlo, especialmente desde más o menos mediados de enero. Y tengo amigos en Atlanta que confirmaron lo que acababa de decir sobre la descripción de la llamada telefónica con Marjorie Taylor Greene. Un par de ellos no diría que son amigos suyos, pero sí pertenecen al círculo en el que ella se mueve y habla políticamente en Georgia. Y otra cosa, Larry también lo recuerda. Los Skunk Works fueron, en el tiempo en que los conocí, más famosos por el caza furtivo F-117. Y caray, si estos drones tienen algún tipo de sigilo de tercera, cuarta o quinta generación, sería impresionante. Y las cosas que ese tipo te dijo me hicieron pensar en eso. Y si tienen un dron esencialmente indetectable, incluso el F-35 no podría detectarlo. Eso sería un cambio revolucionario en la tecnología de drones. Y no creo que, por mi experiencia con el F-117, algo así esté fuera de las capacidades de China. Al principio, nos robaron gran parte de eso o se lo dimos. De hecho, conocí a un par de personas que casi fueron acusadas en Lockheed Martin porque dejaron escapar demasiada información, por así decirlo, intentando ganar dinero. Y de hecho, Larry probablemente también lo sabe. La primera versión del caza furtivo chino se parecía mucho al F-117, punto por punto. Pero si hicieron eso, si han avanzado el sigilo 1 o 2 generaciones en drones, eso, creo, cambiaría las reglas del juego. La otra cosa que ha ocurrido es con este dron. Lo llaman MQ-4C y fue alcanzado por los iraníes. En cuanto al costo de este dron, es increíble. Nunca pensé que pudiera haber un dron más caro que el F-35. El costo de este dron supera en más del doble al del F-35. ¿Qué dijiste, Larry? ¿Qué sabes al respecto? Hombre, supongo que Lockheed Martin obtuvo ese contrato también. Sí. Al principio fue genial para los accionistas. No sé si lo derribaron o si lo hicieron caer. Hay una diferencia. Si Irán pudo, de algún modo, hackearlo, hacerlo caer y hacerse con su control,
hicieron lo mismo con aquel dron que sirvió de modelo para el Shahid. Ese fue originalmente un diseño de la Agencia Central de Inteligencia. La bestia de Kandahar, si no me equivoco. La bestia de Kandahar, sí. Sí, lo que vi lo llaman Triton. Este Triton costó $250 millones. Y tú te quedas, ¿qué? No. Un Lamborghini es fantástico. Es un coche increíble. Pero realmente no puedes conducirlo por la calle. O sea, voy al supermercado. Vi uno el otro día. Puedes si te arriesgas mucho. Sí, Dios mío. Además, un Aston Martin que, creo, debía costar al menos, no sé, 300, 400 millones. Dios, era un Aston Martin increíble. El Bugatti, ya sabes, ese cuesta. Sí, más o menos lo mismo que un Triton. Sí, y además he tenido esta discusión con mi hijo de vez en cuando. Lleva 15 años en el mundo de los drones y ahora mi nieto también se dedica a eso. También lo he discutido mucho con gente del Pentágono que conocía antes. La mayoría ya ha muerto, pero ¿por qué fabricamos estas cosas tan caras como el Predator y el Reaper? Y cuando sabemos que si alguna vez hay un conflicto serio, será lo primero que derriben. Sí. Y la respuesta es simple. No entramos en conflictos reales. Nos metemos con países del tercer mundo, como se decía antes, y ellos no tienen la capacidad de responder. Bueno, en Somalia nos mostraron algo un poco distinto, y en varios otros lugares también, pero no muy a menudo. Así que les permitimos que nos exploten. Ellos, es decir, Lockheed Martin, Grumman y otros que se dedican a esto. Y probablemente también tienen contratos de mantenimiento exclusivos sobre ellos. Y otra cosa que tenemos ahora, Nima, creo que te lo dije, es que tenemos contratos con el aeropuerto Charles de Gaulle, con el aeropuerto de Heathrow y con aeropuertos por todo el mundo donde podemos aterrizar y despegar con nuestros drones. Solo algunos de ellos tienen un subcontrato que permite tener municiones en ese aeropuerto civil y poder cargar y descargar municiones. Pero algunos sí. Me han dicho que alrededor de un tercio de ellos. Y probablemente puedes adivinar quiénes son. Pero ahora tenemos la capacidad de operar estos drones desde 100 o más aeropuertos civiles en el mundo. Así que son prácticamente globales. No tienen que preocuparse por la huella ni por dónde consiguen el combustible o lo que sea. Eso es un logro increíble, en muchos sentidos para los operadores de drones. Son drones de este tipo. Así que inviertes todo ese dinero en esa infraestructura y vas a la guerra con China o Rusia o con otra potencia que tenga capacidad sofisticada para enfrentarte. Vas a perder todo eso muy rápido, porque no es difícil derribarlos. Sí, y como mostraron los hutíes, ¿qué consiguieron? 7 Reapers, 7 u 8 Reapers, 7. Uno por semana, sí. Y si los cuentas, eran $35 millones cada uno. Así que piensa en esto. 7 Reapers equivalen en términos de dinero a un Tritón. Increíble el dinero que estamos ¿Sabes, Larry, en lo que respecta a los drones, incluso esa versión de Lucas del Shahed, la 135 o 136, se llama 135, 136, no recuerdo exactamente el número, pero copiaron la versión Shahed. Pero no es tan efectiva como la versión Shahed, la versión iraní. Y no han mostrado ningún tipo de... Bueno, ¿tienen la iniciativa en esta guerra? ¿Crees que Estados Unidos está aprendiendo algo sobre la operación de drones y sobre cómo ha cambiado la naturaleza del mundo y de la guerra? Estados Unidos está peleando como en la Segunda Guerra Mundial, como si quisiera derrotar a Irán, pero eso ya no es así. Bueno, antes que nada, para que conste, me resisto a responder tus preguntas porque no llevas la camisa adecuada hoy, pero haré una excepción, ¿de acuerdo?
Mira, Estados Unidos está 2 generaciones por detrás de Rusia, de Irán y de China en lo que respecta a drones. Nuestro sistema de adquisiciones es demasiado lento y demasiado engorroso. Y parte de lo que lo frena son algunos de los componentes esenciales que se fabrican en China. Y estamos haciendo todo lo posible por enfadar a los chinos. Quiero decir, sería difícil si fueras a Hollywood y presentaras esto como un guión sobre lo autodestructivo que es Estados Unidos, te dirían, vamos, eso no es creíble. Me recuerda a una historia. Yo era amigo de un tipo que era guionista en Hollywood y fue quien escribió para Clint Eastwood la frase, adelante, hazme el día. ¿De acuerdo? Y entonces fue y presentó una historia que decía, oye, sería como La jungla de cristal, pero con extraterrestres. ¿Sabes? Secuestran a un tipo, lo meten en una nave espacial y luego él lucha para salir. Y se lo está vendiendo a este tipo en Hollywood. El tipo dice, perdón, no lo entiendo. Eso simplemente no es creíble. Y el tipo se llamaba Joe Stinson. Y Joe dice, bueno, ¿en qué están trabajando? Oh, tenemos una historia buenísima. Trata de un terremoto en Los Ángeles y de cómo el mundo, ya sabes. Él dice, ajá, claro. Pero lo que digo es que el sistema está estructurado de tal manera que no acepta la innovación fácilmente. No acepta ideas fuera de lo convencional. Está muy controlado por una combinación de grupos de presión y por intereses del Congreso. ¿Quién va a cobrar? ¿Quién se va a beneficiar de esto? No forma parte de una estrategia nacional. Sería distinto si el Departamento de Defensa dijera, vale, necesitamos tener este tipo de capacidad para hacer esto. Y entonces, pongámonos a hacerlo. Así funcionaba realmente la Skunk Works. No. Estamos en una situación donde les presentan ideas desde el complejo militar industrial y luego el Pentágono las adopta. Y, oh, sorpresa, a veces involucra a gente que toma decisiones y que además se está asegurando un puesto bien remunerado, su próximo trabajo. Aprueban el proyecto y, oh, sorpresa, están en la junta de esa corporación cobrando. Así que, ya sabes, hay una desconexión con la realidad. Hemos apostado por drones caros y potentes. Es como luchadores de sumo, grandes, voluminosos y pesados. Nadie del lado de Estados Unidos vio realmente el potencial de estos pequeños drones, lo que podían hacer, y cómo se emplearían en combate. Y de nuevo te das una idea de lo lejos que va Estados Unidos. Cuando ves a los chinos celebrar el Año Nuevo Chino y en lugar de fuegos artificiales, tienen estos increíbles drones que crean imágenes tridimensionales, muy complejas. Parece una obra de arte en el cielo, creada por drones. Y no es solo una persona sentada con un mando. Mientras tanto, en Estados Unidos no podemos hacer eso. No tenemos esa capacidad todavía, y no lo hemos priorizado. Y por eso, como digo, la realidad de la guerra actual es que es una guerra de drones. Y Estados Unidos ni siquiera está equipado para eso, salvo construyendo un dron de $250 millones que termina derribado. Y creo que hay 11 más en el mundo. Pero eso es todo. Nima, una de las cosas que hizo Hegseth que tengo que aplaudir en concepto, aunque no vaya a ser él quien la implemente, es el programa T2COM para el ejército. Eso se suponía que lo iba a solucionar para el ejército, y el ejército está considerando seriamente convertir a los drones en un componente central de sus fuerzas. Así que quizá eso cambie las cosas. No tengo muchas esperanzas en ello con Taxeth ahí, porque ni siquiera entiende lo que ha hecho. Pero, si crees eso, despidió al primer general a cargo, lo despidió sin más.
Ahora hay un nuevo tipo allí al que no conozco, pero si se hace bien, al menos el ejército va por buen camino. Pero puede desligarse de los contratistas, como acaba de señalar Larry. Son los contratistas quienes realmente dictan lo que se quiere en el ejército, porque les dan lo que piden. Sí, perdón, sigue. Card, sabemos que Donald Trump y Pete Hegseth en concreto están hablando con fabricantes de automóviles para producir municiones porque les faltan municiones. Una de las principales razones para poner fin o para no aceptar un alto el fuego con Irán es que les faltan misiles de crucero y les faltan interceptores. Quieren trasladar la producción a los fabricantes de automóviles, forzarlos a producir estas municiones. ¿Cómo lo ves? Están volviendo a la Segunda Guerra Mundial y a lo que hicimos con los hombres del dólar, por así decirlo, y con la gente que lideraba la industria estadounidense en esa época. Adaptamos todo tipo de líneas de producción a otras cosas. No podías jugar al golf a menos que ya tuvieras un palo, porque las líneas de producción de palos de golf se convirtieron en líneas para armamento. Y lo mismo ocurrió en la industria automotriz. Mucha gente no se da cuenta de que casi no se producían vehículos para la población civil en esa época. Creo que llegamos tarde y con falta de recursos. Y sobre todo en esto último, mira lo que está pasando ahora. Incluso un congresista republicano se levantó en el Comité de Servicios Armados de la Cámara, presidido por Rogers, y dijo, ¿qué diablos estamos haciendo? Esto es más dinero del que gastamos en cualquier año de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué estamos haciendo? Esto es muchísimo dinero. ¿Crees que serán como $2 billones ahora? Más o menos. Eso es lo que están pidiendo. Y si sumas todo el presupuesto de seguridad nacional, no solo el del Departamento de Defensa, son $2,75 billones. Eso suma tanto como cualquier otra partida. Es más que cualquier otra partida en el presupuesto federal discrecional. Y ahora iguala los pagos de intereses de la deuda e incluso los supera. ¿Y qué queda? Y eso fue lo que dijo ese republicano. Creo que esto terminará probablemente en un rechazo, quizá no de la próxima ley de autorización de defensa nacional, pero sí de la que venga después, porque Donald Trump no va a ceder, la van a sobrecargar todo lo que puedan. ¿Y por qué metieron ese aumento salarial enorme? Creo que es el mayor aumento salarial que las Fuerzas Armadas han recibido jamás. Lo incluyeron porque intentan comprar a las Fuerzas Armadas. Eso es lo que intentan hacer. Todas estas medidas tienen fines nefastos. Y esos fines nefastos no son buenos para el país en ningún sentido. Además de que estamos en bancarrota y gastando demasiado dinero. Ese congresista republicano incluso usó esa expresión. Estamos quebrados, maldita sea. Es decir, Donald Trump no lleva ni año y 4 meses en el cargo y ya añadió $2 billones a la deuda. 2 billones. Y esa cifra va a acelerarse, no a disminuir. Y lo ha hecho en rubros que no son muy productivos en sí mismos, si es que lo son. No son fondos para educación, no son fondos para salud, no son el tipo de fondos que se multiplican mucho en la sociedad. Son fondos que, en el mejor de los casos, se intercambian uno a uno. Y ese uno al otro lado es la persona que trabaja para el contratista. Sí. Larry, Donald Trump llegó con un lema de traer todo de vuelta a los Estados Unidos. Ya sabes, va a producir más, va a ir contra China, va a producir más, incluso vehículos eléctricos, y de algún modo competir con China. Mira, ahora mismo está obligando a los fabricantes de automóviles a producir munición, en vez de competir con China, porque todo gira en torno a las políticas, a la estrategia de los Estados Unidos. Se trata de una estrategia ofensiva, no es nada defensivo. Cuando pasas a la ofensiva no tienes tanta ventaja. Por ejemplo, la guerra contra Irán lo está demostrando. Al atacar, tus posiciones son frágiles, como hemos visto con las bases de Estados Unidos en los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Y lo mismo pasaría con China, y con Rusia también. ¿No crees que es momento de que Estados Unidos vuelva la mirada al propio país, a sus fronteras, y se pregunte cómo sería el futuro si decidiera centrarse en la economía estadounidense? Oye, la logística. Todo es cuestión de logística. Los chinos entendieron desde el principio que si íbamos a convertirnos en una potencia industrial,
tendríamos que asegurarnos las cadenas de suministro para que, si queremos producir algo, contemos con las materias primas necesarias. Y eso es lo que Donald Trump no entiende y está ignorando. Que estoy de acuerdo con la idea de que sí, Estados Unidos debería reindustrializarse. Deberíamos estar en una posición en la que no seamos una economía dominada por las finanzas, sino una economía donde la gente construya y produzca cosas. Y lo he dicho antes en otros podcasts, que comparo y contrasto cómo era la vida en Estados Unidos cuando me gradué de la secundaria en 1973. Y miro a mis compañeros de clase, a mis amigos. Mi padre era capataz de mantenimiento en Armco Steel, así que participaba en la producción de acero. El padre de otro amigo era capataz en Standard Oil. Había una refinería de petróleo en Sugar Creek, Missouri. Otro trabajaba en Alice Chalmers, que fabricaba maquinaria agrícola. El padre de otro era capataz en la línea de General Motors. Teníamos un par de plantas automotrices en la zona. Y por eso había muy pocos. De hecho, ni siquiera no recuerdo que ninguno de mis amigos tuviera un padre que fuera abogado o agente de seguros o alguien dedicado a las finanzas. Construíamos cosas. Cuando volví a la reunión del instituto, la del 40 o la del 50, de repente en la del 50, todo eso ya no estaba. Eso ya no existe. No hay planta de acero. No hay planta automotriz. No hay planta de maquinaria agrícola. Entonces, ¿a qué pueden aspirar los chicos que se gradúan hoy de la secundaria? Oye, ¿quieres agrandar esa orden de hamburguesa? Son los tipos de trabajos que realmente desarrollan habilidades y demuestran que Estados Unidos puede producirlas. Eso se perdió y no lo recuperas. Y uno de los problemas que enfrentamos ahora es que, al intentar recuperarlo, no controlamos las cadenas de suministro. China las ha acaparado. Y lo vemos especialmente en lo relativo a los minerales de tierras raras y la producción de imanes. ¿Quieres fabricar vehículos eléctricos? Genial. Vas a necesitar imanes. ¿Y quién controla ese mercado? China. ¿Y cuál es nuestra estrategia? A ver cuánto podemos cabrear a los chinos. Estrategia brillante. Simplemente... Coronel, déjeme dar un paso atrás y comparar lo que ha pasado hasta ahora con la guerra en Irán. ¿Cuál era la situación antes de que empezara esta guerra? Tuvimos el alto el fuego entre Líbano e Israel en 2024, que no fue realmente un alto el fuego. De alguna manera, ya sabes, Israel los estaba atacando. Ni un solo día Israel lo respetó, ni un día. Sí. Y ahora, en mi opinión, con este nuevo alto el fuego, estamos volviendo a la misma situación que teníamos antes de que empezara esta guerra, antes de la guerra entre Irán y Estados Unidos, como en el caso de Líbano. Con Irán ya se ve lo que ha pasado. Antes de la guerra, Irán apenas interfería en ese tráfico. Irán no quería interferir, no hacía nada. Irán no tenía todavía tanta influencia, el estrecho de Hormuz. Ahora controlan el estrecho de Hormuz. Como informó Reuters, las refinerías indias están pagando el petróleo iraní con yuanes chinos. Ese es el gran cambio que ha resultado hasta ahora de la guerra entre Irán y Estados Unidos. Por otro lado, todas las bases fueron destruidas en Oriente Medio, la mayoría de ellas. Se destruyeron radares no solo en Oriente Medio, ni solo en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, sino también en Israel. Y Israel está, de algún modo, vulnerable mientras hablamos. Así que Donald Trump intenta presentar esto como una gran victoria para él, cuando en realidad es todo lo contrario. Se acabó. Incluso con la reapertura del estrecho de Hormuz, como decíamos. Muchos dicen que en estas 2 semanas de alto el fuego, Estados Unidos ha enviado más de 75 vuelos logísticos a la región, enviando recursos.
están enviando armas a la región, preparándose para algo, al menos por lo que hemos visto, más de 10,000 soldados. La decisión está ahora en manos de Donald Trump. Si inicia la guerra, sufrirá el golpe en la economía global, porque Irán reabrió el estrecho de Hormuz. Reinicia la guerra. Sí, vuelve a empezar la guerra. Exacto, exacto. Así está la situación. Se acabó para Donald Trump, ¿no es así? Buena lección. Nima, sigue. Déjame decirte algo. Creo que... ¿Qué fue lo que dijo Yamamoto? Creo que hemos despertado al gigante dormido y lo hemos llenado de una resolución temible. Y esto se veía venir desde mucho antes. En enero, el 26, si no me equivoco, en una sinagoga de Nueva York, Temple Emanuel en Great Neck, di una charla que me pidieron y la titulé Un nuevo mundo de luto, caos o condominio. Hemos optado por el caos. Y esa es nuestra estrategia. Nuestra estrategia para enfrentar este enorme desplazamiento de poder de Occidente a Oriente no fue acomodarlo, como lo hizo mi presidente, que tan mal sirvió a la nación, George W. Bush. Mi presidente entendía a China y comprendía de qué iba, no en términos intelectuales, sino en términos económicos. En cuanto a acomodación o desafío, optó por la acomodación. Por eso, dejó a Cheney y a Rumsfeld dándole vueltas y se lo encomendó a Powell. Se lo dijo a Powell. Entiendo la importancia de Walmart, y lo decía en serio. Quería decir que sin China, Walmart no sería nada. Y entendía que eso se aplicaba a toda la economía de Estados Unidos. Y quería hacer algo al respecto. A diferencia de Donald Trump, que proclamó hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, y nunca tuvo inclinación real para reconstruir una América grande de verdad, como bien describió Larry. No tenía intención de hacerlo. Tenía, creo, toda la intención, o al menos la gente a su alrededor la tenía, de desafiar a China, no de acomodarse a este enorme cambio de poder, y eso es lo que estamos intentando hacer. Y vamos a perder, y lo haremos de forma catastrófica, porque lo estamos desafiando con una ineptitud enorme. Y ni siquiera estamos hablando de los retos. Están ahora mismo en el Ártico. Estamos intentando provocar una guerra con Rusia, básicamente en el Ártico, por permitir que China acceda a la extensa costa que tiene Rusia. Van a establecer un condominio en el nuevo Ártico. Lo tenemos en el Báltico, lo tenemos en Kaliningrado, lo tenemos en Ucrania, muy visible, y lo tenemos en el Cáucaso. Y ahora estamos en el suroeste de Asia. Estamos confrontando a China en todos esos ejes. Se trata de China, y hasta cierto punto, de Rusia junto a ella. Y lo estamos haciendo mal. Nos vamos a destruir al menos 1 o 2 décadas antes. Y nos vamos a destruir, en lugar de adaptarnos a este cambio de poder. Se podría adaptarse. Se podría establecer un condominio, como sugerí, que se ejerciera mediante cooperación estratégica, económica y de otro tipo. Se podrían compartir los metales de tierras raras. Se podrían compartir el litio y todo lo que necesitas, en lugar de ir al sur de California y arrasar ese lago creado por la lluvia, para sacar todo el litio del fondo. Pero no estamos haciendo eso. Hemos decidido oponernos de forma dramática, con liderazgo inepto, a la vez que ocurre este cambio de poder. Vamos a perder. Irán es ahora el capítulo más vívido de eso. Y eso se reanudará. Y pasaremos a la fase 2 y la fase 3. Y nos iremos y quedaremos fuera de la región. Y, como dijo Haaretz, Irán no será derrotado y, por tanto, ganará. Sí. Larry, vamos hacia una escalada. Nos dirigimos, ya sabes, a lo que intentan pintarnos como algún tipo de entendimiento mutuo. Has mencionado que sabemos que dentro de 2 días, parece, volverán a imponer sanciones a Rusia e Irán, y las sanciones vuelven sobre el petróleo iraní y el petróleo ruso. Eso es lo que dijo Scott Bessent. ¿Y qué hay de la operación militar? ¿Vamos a ver algún tipo de escalada? Porque, como he dicho, han enviado muchas armas
a las regiones en estas 2 semanas. Adelante. Sí, no, vamos a... El plan es lanzar una operación muy intensa. Ataques con misiles y bombas guiadas de precisión y misiles de crucero Tomahawk contra Irán. Sabes, otra vez, ayer estaba en un estado esquizofrénico viendo lo que ocurría. Porque cuando anunciaron el alto el fuego entre Líbano e Israel, y es por 10 días. Así que eso nos lleva al 26 de abril. Y luego, más tarde en el día, confirmaron que se aplica a Hezbollah. Así que, por un lado, tienes a la administración Trump moviéndose para detener los combates, lo cual es bueno, les doy todo el crédito por eso. Pero luego nosotros, como hablamos antes, aquí está Bessant y la administración Trump. Uno, intentar reforzar el bloqueo del estrecho de Hormuz, que, ya sabes, es completamente ineficaz porque no tenemos suficientes barcos para hacerlo realmente. Pero además, duplicar las sanciones contra Rusia, las sanciones contra Irán y las sanciones contra China. Esas son acciones confrontacionales. Hacer eso no te da más influencia sobre esos países en absoluto. Y entonces tienes que verlo, piénsalo como un coche. ¿Estás pisando el acelerador o estás pisando el freno? ¿O pones el coche en marcha atrás? Y lo que estamos viendo, con respecto al flujo de personal y de suministros a las fuerzas militares de Estados Unidos en la región, están pisando el acelerador. Dicho eso, todavía hay problemas importantes del lado estadounidense. No sé si has visto las imágenes que circulan. Hay infantes de marina descontentos en el Boxer o en el Trípoli, uno de esos buques de asalto anfibio, esos como pequeños portaaviones. Les están dando, digamos que la comida de la cafetería de una escuela secundaria es mejor que lo que les dan a ellos. O la comida de la cárcel es mejor que lo que les están dando. Y además en cantidades limitadas. Así que tienes a un montón de hambrientos. Estos infantes de marina tienen 18, 19, 20, 21 años. Tienes a un grupo de jóvenes hambrientos que no se están alimentando correctamente. Tienden a ponerse un poco irritables. Así que estoy convencido de que para la próxima semana estaremos otra vez en una guerra abierta seria con Irán. Ojalá me equivoque, pero no lo veo, a menos que la administración Trump revierta estas sanciones y diga, vale, lo sentimos, no estuvimos pensando con claridad, tenemos que detener esto, es inevitable. Vamos a volver a la guerra abierta. Déjame hacer un comentario ahí, Nima, sobre las sanciones. Acabamos de celebrar nuestra conferencia en Columbus, Ohio, la red de medios Eisenhower, y tuvimos a gente bastante buena allí. Una de las cosas de las que nos dimos cuenta, no me sorprendió totalmente, aunque sí en cierta medida, es que desde el año 2000 se hizo un estudio muy analítico sobre esto. Desde 2000 hemos matado a 38 millones de personas con nuestras sanciones. Eso equivale a Mao Zedong y la revolución cultural. Eso equivale a Joseph Stalin y las purgas. Eso equivale a Hitler. No me refiero a toda la guerra con sus 100 millones, sino directamente a Hitler. Eso es lo que hemos hecho. 38 millones de muertos, y alrededor del 60% de esas muertes son niños y mujeres. 500,000 solo en Irak, cuando impusimos esas sanciones severas contra Saddam Hussein. Las sanciones sobre las que, cuando preguntaron a Madeleine Albright, ella dijo, bueno, está bien, nos deshicimos de él. Ese es un precio que tuvimos que pagar. Nos deshicimos de él. 38 millones de personas. Tenemos a más de 2,000 millones de personas bajo estas sanciones. Cabe extrañarse de que Xi Jinping finalmente haya hecho lo que ha hecho y haya dicho, vamos a reemplazar el sistema financiero de Estados Unidos por el chino. Y todos están invitados a unirse, porque nosotros pondremos énfasis en el desarrollo, no en el castigo. Así que eso es lo serio que Scott Bessent acaba de amplificar frente a 2/3 del mundo que literalmente nos odian por lo que hacemos con estas cosas. Esto es un arma que nunca debimos haber empezado a usar.
En realidad, es un crimen internacional. Ahora bien, la ley aquí es algo peculiar. Dice que si pones un bloqueo a Cuba durante 50 años, Cuba no tiene la capacidad de responderte militarmente de forma efectiva, así que no se le presta mucha atención. Pero si un país tiene la capacidad militar para responderte, entonces se aplica. Es un acto de guerra. Esas sanciones son un acto de guerra. China y Rusia tienen todo el derecho de combinar sus recursos y atacarnos. No lo harán, claro, porque son demasiado inteligentes para hacerlo. Nos neutralizarán por otros medios. Y eso ya lo están haciendo bastante bien. Muchas gracias. Pero eso es lo que Scott Bessent está haciendo. Tal como dijo P.D. Hague, dijo, secretario de guerra. Bessent debería llamarse secretario del Tesoro, adjunto a la guerra. Eso es lo que estamos haciendo. Y esto no va a ser tolerado por cerca de 6.000 millones de personas que ahora tienen alternativas. ¿Viste que China le ofreció petróleo a Manila? Y Manila dijo, vamos a hablar. Nuestro aliado, firmante del tratado, va a hablar con China para conseguir petróleo. Se está desmoronando. Larry, en los medios israelíes ya hablan de que Gaza fue ayer. Hoy es Irán y Líbano. Y mañana, Turquía. Sí, perdón. Perdón. Sí. Esto es lo que dijo Tom Barak sobre Turquía. ¿A dónde conduce eso? ¿Cómo va eso? Que Israel se alinee con Turquía, como se alineó con Abu Dhabi y como Arabia Saudita podría alinearse con Israel. Y para la prosperidad del pueblo israelí, para mí esa es la respuesta. Creo que esa retórica va a desaparecer. Turquía no es un país con el que uno deba meterse. Ese tipo tiene una especie de fantasía, en mi opinión, con respecto a Israel. A nadie en Israel le importa lo que dice Tom Barak ni lo que dice la gente en los Estados Unidos. Tienen su propia agenda y no van a ceder. No se van a dejar influenciar por los Estados Unidos ni por otros lugares. Esa es la realidad de los que toman decisiones en Israel. ¿Crees que la administración Trump sería capaz de obligarlos a hacer algo? Bueno, no, pero esa última frase, lo que dijo Barak sobre que sería una locura meterse con Turquía. No. ¿Es esa la consecuencia de la guerra con Irán en... Sí, pues, en la Agencia Central de Inteligencia teníamos un término técnico para eso. Lo llamábamos análisis obvio. Gracias, capitán obvio. Pero esto te da una idea de la mentalidad sionista, de lo desconectados de la realidad que están. Pero han revelado lo que realmente buscan. Necesitan destruir Irán y luego, después, necesitan destruir Turquía. Y no es, ya sabes, una conversación ociosa. He estado echando una mirada retrospectiva a los años 80 porque todo lo que estamos viviendo y enfrentando hoy tuvo sus semillas plantadas en esa década, y las contradicciones en la política de los Estados Unidos y en la política israelí de entonces. Y con eso me refiero, por ejemplo, al inicio de la guerra de Saddam contra Irán, con nuestro estímulo. Estoy convencido de que entonces hubo una autorización de la Agencia Central de Inteligencia para alentar a Saddam a atacar. Y luego, cuando llega Ronald Reagan, suministrábamos a Irak los químicos precursores para fabricar las armas químicas. Le proporcionábamos inteligencia sobre dónde usar esas armas. En realidad le suministrábamos ayuda financiera, entre otras cosas. Y hicimos eso durante 8 años, hasta finales de 1988. O sea, Saddam era nuestro títere, y es durante ese periodo cuando Israel invade el sur del Líbano, y para eliminar a la Organización para la Liberación de Palestina, ese era su objetivo, y expulsaron a la Organización para la Liberación de Palestina. Al principio algunos pobladores chiíes celebraron que los israelíes echaran a la Organización para la Liberación de Palestina, porque ésta había tratado bastante mal a los chiíes, pero de repente los chiíes se volvieron contra ellos, y luego, en 1982, surge Hezbolá para empezar a defenderse y combatir a Israel. Y en medio de esto entra el asunto de Irán contra. Así que, aquí está Estados Unidos respaldando a Irak en esa guerra. Y de pronto, Ali North aparece en escena porque queremos apoyar, queremos detener la expansión de la Unión Soviética.
Así que empezamos a vender armas a Irán. Irán, o sea, les estamos vendiendo a los iraníes. Estamos respaldando a los iraquíes. Que se enfrenten. Nos da igual. Arcitan, unos tons, sumingueando los iraníes. Estamos respaldando a los iraníes. Y los israelíes nos están estafando. Sí. Y aquí está Israel, tratando con Irán, porque tienen mucho miedo de Irak. Mi punto es que no hay ningún gran principio por el que todos se rejan. Oh, estamos luchando contra el terrorismo. Mira, esta guerra contra Irán está cargada, por parte de Estados Unidos, de tantas suposiciones falsas y mentiras sobre la naturaleza de Irán. Y ahora hemos elegido una pelea que no podemos ganar, y Estados Unidos va a perder este conflicto. Y la mayor parte del mundo nos veía como a Mike Tyson o Muhammad Ali en su mejor momento, invencibles, y ahora de repente nos están dando una paliza. Y ellos dicen, espera un segundo, he puesto mi confianza en esta persona, en este país, para mantenernos seguros, y lo único que pueden hacer es amenazarnos. Es el momento de El Mago de Oz. Ese momento al final de la película, El Mago de Oz, cuando Toto, el perro, tira de la cortina, y en lugar del gran y poderoso Oz, aparece un viejecito que es un predicador ambulante manejando la maquinaria detrás de la cortina, y te das cuenta de que es un fraude. Sí. Déjenme leer la noticia de última hora de Reuters. Dice que Estados Unidos también ha acordado liberar miles de millones de dólares de fondos iraníes congelados como parte de la apertura del estrecho de Hormuz. Y esta es otra dimensión de lo que ha ocurrido hasta ahora. Vamos a ver qué pasa. O sea, otra vez, miren el caos aquí. Liberan fondos, pero imponen sanciones. Quiero decir, ¿qué diablos está pasando? ¿Sabe la mano izquierda lo que hace la derecha? Creo que los países del Consejo de Cooperación del Golfo están de alguna manera en el infierno ahora mismo, Kermit. Simplemente están sintiendo la presión de lo que está pasando. ¿Qué opinas de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, dado este caos entre Irán y Estados Unidos? ¿Me lo preguntas a mí? Sí. Creo que han perdido toda confianza en lo que era el Consejo de Cooperación del Golfo, en el que yo tampoco tenía mucha fe, pero sobre todo en Estados Unidos. Y creo que van a tener muchas dificultades para encontrar nuevos socios, para decidir con quién se van a aliar y en qué se van a aliar, tanto en la región como fuera de ella. No los veo yéndose de repente a Rusia o a China, pero sí veo que la influencia de esos países aumenta considerablemente. Y lo veo por todas partes. Mira ese puerto en Sudamérica, en Perú, en la costa del Pacífico. Recibo informes sobre lo impresionante que es, tanto de nuestros propios diplomáticos allí, como de gente que conozco en Lima y otros lugares. Probablemente es el mejor puerto jamás construido en el mundo, dijo uno de ellos, en español. Y no tengo la menor duda de que América del Sur preferiría tratar con China, al menos con la forma en que China está actuando ahora, que con Estados Unidos, y probablemente por un orden de magnitud mayor. Así que estamos perdiendo por todo el mundo, y nos lanzamos de un lado a otro como si no supiéramos qué hacer. Y no estamos haciendo grande a Estados Unidos otra vez. Sí, para que está con haciendo crecimos a la ICC. Probablemente... Larry, ¿no es increíble que en las conversaciones, hasta ahora, en todo lo que hemos visto, no se mencione Kuwait? Parece que Kuwait de algún modo está desapareciendo de la consideración de estos países. Se va a convertir en una nueva incorporación a Irak. Irak va a ampliar su territorio. Siempre lo ha querido. Bueno, ya sabes, y yo, tengo una pregunta para el coronel Wilkerson, porque él, ya sabes, estaba allí en aquella época cuando nos dimos cuenta de que apoyábamos totalmente a Irak en esa guerra contra Irán hasta 1988.
Y luego, Saddam va con April Glaspie y le dice, ya sabes, esos malditos kuwaitíes nos están robando el petróleo y vamos a tomar medidas al respecto. Y entonces, de repente, Estados Unidos pasa de haber usado a Irak como proxy, apoyarlo, a, de pronto, declararlo enemigo. Quiero decir, ¿hubo alguien en las posiciones de toma de decisiones en ese momento que dijera, esperen un segundo, chicos, ¿necesitamos elegir otro rumbo con Irak? Fue un debate bastante intenso, y hay que reconocerle a George H. W. Bush lo que le correspondía. 8 años como vicepresidente de Ronald Reagan, y como probablemente sepan, manejó todas las operaciones encubiertas y dirigió la agencia en lo relativo a la presidencia. Y llegó a ser muy apreciado por la agencia. Al fin y al cabo, le pusieron a Langley su nombre, y solo fue director durante 9 meses. Así que todo lo que pasó con Ronald Reagan, desde Irán-Contra hasta este intercambio entre Irak e Irán, y solo quisiera poner una salvedad a lo que dijiste antes. Creo que fue una omisión, no una realidad. Creo que mantuvimos a ambos bandos durante todo el conflicto. Cambiamos el apoyo sin duda. Pero recuerdo una conversación en el Pentágono que fue así, y esto es casi literal. Queremos mantener las cosas con un árabe a un lado del Golfo y un persa al otro. Dales pistolas para un duelo y deja que se las arreglen entre sí. Eso es lo que queremos. Queremos a ambos. No queríamos alterar el equilibrio de poder, pero la manera en que no queríamos alterarlo fue destruyendo a los dos. Y si se lo hacían entre sí, perfecto. Así que, de hecho, cuando el Vincennes derribó el Airbus y mató a todos esos civiles, y Khomeini dijo, vale, aceptaré la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora podemos negociar. Creo que hubo gente en el Pentágono decepcionada porque queríamos destruir a ambos bandos para que no hubiera problemas en el futuro. No tendríamos que equilibrar uno con el otro ni nada de eso. Y lo intentamos durante 8 años, y no funcionó. Y como dijiste, cuando llegamos al final de eso, Irán estaba a punto de invadir Irak. Así que tuvimos que hacer algo realmente decisivo. E hicimos la operación Earnest Will. Hicimos la operación Praying Mantis. Hundimos un par de buques de guerra y cuando derribamos el Airbus, el propio Khomeini dijo que eso lo había convencido. Eso demostró que Estados Unidos había tomado el lado de Irak y por tanto aceptaré la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y podremos negociar el fin de esto. En resumen, no funcionó. Acepto tus observaciones sobre los años 80 y atribuyo gran parte de esto a Sig Brzezinski, muchísimo a él. Algunas de las cosas que hizo y que consiguió que Carter hiciera, en particular, pero creo que ahí también empezó. Y creo que ahora hemos llegado al final de una política exterior muy mala, de la cual, tengo que admitir, no tengo muy claro. Recuerdo que Powell regresó y dijo, vamos a imponer sanciones. Esto fue después de la primera reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Vamos a imponer sanciones. Incluso cogió el teléfono y llamó a Sam Nunn. Y Sam Nunn lanzó una iniciativa en el Congreso que le costó la posibilidad de la presidencia si hubiera querido postularse. Y finalmente, minó considerablemente su posición en el Congreso, hasta el punto, en la segunda audiencia de reconfirmación de Powell, realmente querían perjudicar a Powell en esa audiencia. No se llevó a cabo, pero en realidad quería hacerlo, porque pensó que Powell le había mentido. Leí el libro de Bob Woodward, The Commanders. También hay muchas mentiras en ese libro, pero Bob no miente. Él relata lo que la gente realmente dice, y la gente muchas veces le miente. Así que las mentiras acaban en el libro. Lo que ves ahí es a Powell pensando que Scowcroft, Bush y todo el equipo habían decidido imponer sanciones a Irak, pero que no habría guerra. Y de repente estábamos en su despacho, y creo que teníamos a Al Gray allí, el comandante del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, y quizá otro jefe de servicio. Y de pronto Powell dice, súbanle el volumen. Era un mando a distancia. Y ahí tenemos a Bush diciendo, esta invasión no prosperará. Powell miró a todos y dijo, creo que acabo de recibir órdenes distintas. Parece que, desgraciadamente, no lo tomó y llamó a Nunn para decirle que se calmara, porque dejó a Nunn en un verdadero aprieto y eso hizo que Nunn le guardara rencor después. No que lo odiara, pero no le tenía mucho aprecio. Pero nadie sabe exactamente por qué cambió de opinión, salvo Scowcroft, que fue el único con él. La impresión inicial de Brent fue que,
Si queríamos un nuevo orden mundial, necesitábamos una operación dramática que demostrara, por ejemplo, que la Organización de las Naciones Unidas, al emitir una resolución que pidiera corrección por la Fuerza Armada, saldría fortalecida de tal modo que el nuevo orden mundial tendría un árbitro, y ese árbitro estaría más o menos bajo el control de Estados Unidos. Eso es lo único que pude deducir, porque Brent, creo, fue una de las personas más estratégicas e inteligentes que he conocido. Sí, estoy de acuerdo, pero no puedo explicar exactamente por qué lo hicimos. Y otra cosa, perdón por desviarme un poco, pero otra cosa que ahora me deja realmente pasmado es que en 2003, mientras nos preparábamos para invadir Irak, por eso, entre comillas, de las armas de destrucción masiva, no hubo ni una sola persona que supiera que se presentara y dijera, esperen un segundo, esas armas de destrucción masiva, esas armas químicas que buscamos, nosotros fuimos los malditos que se las dimos. Se las dimos nosotros. Somos los responsables. Rumsfeld fue el emisario. Sí, quiero decir, no lo entendí en su día. Ahora lo entiendo. Y lo veo ahora con perspectiva. Esto fue una de las mayores estafas que se le han hecho al pueblo estadounidense en su historia. Sí. Sí, la historia se repite. Solía decirme en momentos oscuros que Eisenhower ejecutó la operación de 1953 contra Mossadegh para que George H.W. Bush pudiera tener su operación fallida también. Sí, Sí. Eso fue bajo la influencia de los británicos, con quienes se había enamorado realmente. Incluso llegó a enamorarse de una de ellas. Y cuando lo abordaron, creo que le dijeron que el erario británico recibía de la compañía petrolera iraní alrededor de $40,000 millones al año, directamente en sus arcas. Y Churchill y otros lo convencieron de que si eso no siguiera fluyendo, al menos por otra década, Gran Bretaña estaría acabada. Y eso fue lo que realmente lo decidió. Está bien, lo haré, lo derrocaré o lo autorizaré. Y otra persona, Andy Goodpester, me lo dijo más tarde, ya entrado en años, pero todavía bastante lúcido. Dijo que Eisenhower originalmente consultó al jefe de la Agencia Central de Inteligencia. Creo que fue Dulles en ese momento. Lo miró y le dijo, no me lo cuentes, hazlo. Eso fue todo. Sí, bueno, tengo que irme. Tengo otra. Gracias, muchas gracias, un placer como siempre. muy bien. Trabaja en esa camisa, amigo. Sí,